Las 5 bellas artes tradicionales, arquitectura, escultura, pintura, música y poesía, se han clasificado en dos grupos en relación con el medio en que se manifiestan fundamentalmente, y por tanto llegan a nuestro conocimiento. Se insertan en las dos categorías de espacio y tiempo, y se clasifican en espaciales y temporales. En razón de esta clasificación, las artes espaciales son las que se han centrado la atención en los estudios históricos y artísticos. No obstante, el factor temporal interviene activamente en la consideración de la belleza de las artes espaciales. Una obra de arte espacial requiere tiempo para su debida contemplación. Con el tiempo hace variar su apreciación o valoración. En la composición de esculturas y pinturas, especialmente en las de carácter narrativo o integradores de su conjunto, así como la organización estructural arquitectónica, se tiene presente la ordenación conforme a un principio y a un fin. Asimismo, el tiempo tiene cabida en las representaciones simbólicas de muchos periodos artísticos. En todo caso, se ha de tener presente que son íntimas las conexiones entre todas las artes, pues tienen un común fundamento estético, aunque, como es lógico, plantean problemas específicos diversos. Lo que varía fundamentalmente es el medio expresivo. Por otra parte, en la consideración actual de las bellas artes, éstas se amplían conforme aparecen nuevos medios expresivos, como el cine, o adquieren unos determinados periodos de mayor importancia u otras manifestaciones artísticas, como las llamadas artes menores, más bien aplicadas, o las artes populares, que en algunos casos pueden alcanzar la primacía. Sin embargo, son las llamadas artes mayores, arquitectura, escultura y pintura, las que han fundamentado los estudios histórico-artísticos. La amplitud del estudio de la poesía, así como la complejidad del estudio de la música, que requieren por otra parte una especialización específica en cada caso, son factores determinantes de la absoluta primacía del estudio de las artes espaciales, como campo propio de la historia del arte. No obstante, se ha de tener presente que, con frecuencia, es preciso recurrir a las artes temporales para una mejor interpretación de la obra de arte o estilo artístico objeto de estudio. La obra de arte puede ser considerada desde un punto de vista estrictamente formalista, como obra portadora de una forma o como expresiva de un contenido a través del cual podemos llegar a un mejor conocimiento de una civilización o de una cultura. En todo caso, es preciso haber aprendido las formas artísticas, el ropaje exterior con el que se nos muestra. La materia influye en la forma artística, pues en ocasiones esta no es posible obtenerla de cualquier material. Ya la propia selección de la materia a emplear es explícita de una cierta intencionalidad, en búsqueda de determinados efectos expresivos, así como su transformación para la voluntad del artista. Hay que valorar, pues, la vocación formal de la materia y su aprovechamiento por el artista. Vocación formal que afecta tanto a la propia constitución de la materia y a su aspecto, como a su realización con el contexto ambiental, la luz que recibe, su situación respecto a otras formas, los efectos de armonía o de contrastes, etc. Vocación formal que no es un determinismo ciego, ya que la voluntad del artista es la que le convierte en forma artística. Por técnica entendemos la manera como el artista hace vivir las formas en la materia, lo que se inserta en el proceso de creación artística y pone ante nuestros ojos el problema de la génesis de la forma, desde el mismo ángulo que es considerada en un principio por el artista. El primer problema que ha de resolver el artista es el procedimiento para materializar en la obra de arte la idea que surge en su mente. Dominio del oficio que es fundamental como expresión de la voluntad artística, para no contentarse dando por bueno lo que involuntariamente surja en el proceso creador o es consecuencia de su imperfecta maestría. De ahí que el conocimiento de los procedimientos técnicos sea necesario para una debida valoración. El saber hacer, el poder hacer lo que viene a la mente, es aspecto esencial, como se ha puesto en evidencia a lo largo de la historia artística. De ahí los elogios repetidos al arte como imitación de la naturaleza, pues ésta se muestra tanto al contemplador que juzga como al artista que realiza.
No obstante, la creación artística, mediante la técnica, puede trascender esta realidad visible y transmitir al contemplador la emoción estética, sin necesidad de imitar las formas sensibles de la naturaleza. La forma está determinada por la materia, la técnica y el poder creador del artista que realiza según su voluntad y conforme a una idea. En la consideración de la forma artística, la despojamos de su concreta materialidad, de su aspecto sensible, para llegar, mediante un proceso de abstracción, al conocimiento de la forma absoluta, arquetípica, poseedora de belleza y expresiva de una idea. Una misma forma aparente, en todo caso, puede ser expresiva de estilos diferentes, considerada aisladamente, pues son múltiples los factores que concurren en su debida apreciación. Son estas formas artísticas las definidoras de un estilo, al repetirse con un análogo carácter expresivo durante un cierto tiempo, estilo histórico, o ser constante en las obras correspondientes a una nación o a un artista. En la consideración de un estilo es aspecto esencial la repetición de formas que integran un lenguaje formal, pues una forma aislada es rara vez definidora de un estilo. Por otra parte, una misma forma puede ser utilizada con diversa significación en estilos diversos. La caracterización del estilo va mucho más allá de la apariencia, pues es fundamental la significación que la forma encierra. En la consideración de los estilos históricos es fundamental la inserción del factor temporal, pues aparte de la diferencia entre uno y otro, de acuerdo con el desarrollo de las culturas y su diversidad, se advierte como nota común de todos ellos una evidente variabilidad formal, es decir, una evolución. Se pueden distinguir varias fases en esta evolución, susceptibles en algunos casos de subdivisiones. La fase preclásica es un periodo de ensayo en el que se comienzan a configurar unas formas que han de ser las más características del estilo. Se advierte la indecisión del artista, que lucha por el dominio de la técnica y por la creación de unas normas. El ideal de belleza se ofrece vagamente y en las formas como en la iconografía se advierte el deseo de encontrar un lenguaje apropiado a una cultura en gestación. Se puede aplicar a las obras de este periodo el prefijo proto y el nombre del estilo correspondiente. Fase clásica. De las obras correspondientes a esta etapa se abstraen los aspectos distintivos que caracterizan el estilo. Han de servir de puntos de referencia. De aquí se deriva un cierto academicismo en cuanto de ellas se fundamentan unos principios estéticos. Una forma, al margen de individualismos y escuela, puede servir de norma. Domina la plena adecuación entre pensamiento y forma. No se advierte el esfuerzo mental ni técnico para la consecución de la obra, que parece surgir naturalmente, regida por principios objetivos de belleza, racionales e independientes de gustos personales o subjetivos. Fase manierista. Se parte de las formas de la etapa clásica a la que se sigue acentuando algunas de sus características o hacia las que se reacciona haciendo lo contrario. Junto a la anodina repetición de formas ya creadas, vacías de contenido las más de las veces, otras responden por su originalidad a un evidente deseo de señalar la personalidad independiente del artista, que intenta romper con los principios establecidos en el periodo clásico. Son obras en las que domina generalmente el virtuosismo técnico y mental, la expresión sentimental, la arbitrariedad aparente, la estetilización de las formas y un claro deseo de causar asombro en el espectador. Fase barroca. Se enlaza estrechamente con la fase manierista, contra la que se reacciona a veces inspirándose en las formas clásicas. Se utiliza libremente el lenguaje formal clásico, valorándose la subjetividad de los efectos frente a la objetividad de la belleza clásica. Predomina la belleza de la totalidad, a la que se supeditan los diversos elementos que la integran, y el aspecto decorativo y la artificiosidad de los efectos, que no se corresponden con la realidad estructural, pues con frecuencia se enmascaran los procedimientos técnicos. Con frecuencia lo secundario ocupa un lugar preferente como si fuese lo esencial. Aunque la naturaleza es la fuente de inspiración, ésta se transciende por el carácter alegórico o simbólico que domina en las obras de esta fase. El movimiento
el tiempo captado en la instantaneidad del presente, las ordenaciones y composiciones en función del contexto, son también notas características. Fase arcaizante. La persistencia de formas artísticas que no se corresponden con las de la cultura dominante en un periodo histórico es nota característica. Se reacciona hacia la fase barroca del estilo y se incorporan aspectos técnicos y formales que son distintivos del estilo representativo de la cultura dominante. Se advierte el deseo de supervivencia y de eliminar los aspectos que suponen una regresión, por lo que es frecuente la inspiración en los modelos de la fase clásica por su racional objetividad. Es característica la persistencia de la fase arcaizante en escuelas en las que el estilo adquirió gran desarrollo. Fase recurrente. Interrumpido el ciclo evolutivo de un estilo, este renace como reacción hacia la fase barroca del estilo que le sucedió. Se genera un proceso de interpretación de las formas del estilo, que utilizan eclécticamente o se ciñen a una de sus fases. Aparentemente se repite el repertorio formal, pero no sus procedimientos técnicos, y el contenido es muy otro, ya que es otra la cultura. No obstante, esta repristinación de los estilos del pasado coadyuva a su mejor conocimiento, ya que se estudian para fundamentar su nueva vigencia. A las obras de esta fase se le aplica el prefijo neo y el nombre de estilo correspondiente. Los estilos artísticos ofrecen un desarrollo cronológico diverso, pues unos evolucionan con rapidez y otros lo hacen muy lentamente, como diverso es el espacio de tiempo correspondiente a cada una de sus fases. Por otra parte, los estilos no se suceden con solución de continuidad entre uno y otro, sino que con frecuencia coexisten dos estilos sucesivos, correspondiendo la fase inicial de uno con la barroca de otro, en un mismo contexto cultural. Asimismo, razones geográficas, políticas, económicas y sociales favorecen o entorpecen el proceso evolutivo de un estilo, máxime cuando existe un único centro creador y radiador de influencia, o cuando las obras de arte ofrecen un carácter que encuentra resistencia para su aceptación en otro medio cultural. La obra de arte está en íntima relación con la cultura en la que se crea. No obstante, existen obras cuya propia finalidad se cumple una vez son contempladas, lo que interesa fundamentalmente como representativas de las orientaciones estéticas del hombre a través de la historia. Se ha de hacer especial hincapié en la valoración de la significación de la forma artística, de la finalidad expresiva, bien responda al pensamiento individual del artista o bien al de la sociedad para la que se crea, o bien sea expresiva de valores universales, válidos en cualquier momento o en cualquier lugar de la Tierra. Significación que se encuentra tanto en la composición espacial arquitectónica como en el más estricto concepto de arte inspirado en la imitación de la naturaleza. Dada la infinita variabilidad que al artista se ofrece, existe, aun en este caso, un proceso creador en la selección requerida en la extracción de las formas que se estiman como más representativas. Este aspecto creador se hace más evidente cuando se pasa a un mundo representativo en el que las formas trascienden la realidad sensible, creando una correalidad de orden superior o tienen una significación diversa de lo que representa. Es difícil precisar hasta qué punto la obra de arte es fruto de una elaboración absolutamente libre, consciente y personal, pues inclusive su valoración estética y su interpretación son independientes de la voluntad del artista. A pesar de la aparente libertad en la creación artística, es claro que como obra humana está condicionada por una serie de factores tanto personales como sociales. En consecuencia, se pueden distinguir dos tipos de obras: las que responden en apariencia a la exclusiva voluntad del artista y las que se ejecutan conforme a unas normas dadas por quienes las encargan. No obstante, en la mayor parte de las ocasiones, la obra de arte es resultante de un compromiso entre el contemplador y el artista, ya que a su condicionamiento como hombre de su tiempo se une el deseo, más o menos explícito, de lograr el éxito en el medio social para el que trabaja. De ahí el interés del estudio de las obras de arte, tanto desde el punto de vista de la creatividad humana como del contexto sociológico y conceptual,
en el que se sitúa, pues, como queda dicho, en múltiples ocasiones el artista no es más que la mano que ejecuta y da forma al pensamiento de otro hombre, y aún ha de tenerse presente, para la debida precisión de la obra de arte, el juicio del público, a través del tiempo, en relación con los criterios de cada época. Dadas las relaciones de la obra de arte con la cultura en que se crea, es indudable la función que desempeña como medio para adentrarnos en el conocimiento de estas culturas. La ideología, las creencias, toda la actividad espiritual del hombre tiene su eco en la obra de arte, pero al mismo tiempo, los inevitables condicionamientos que imponen las circunstancias materiales que intervienen en la creación artística es otro aspecto del pasado que la obra de arte refleja. Por último, es evidente que la belleza del lenguaje artístico contribuye poderosamente a la formación estética del contemplador, enriqueciendo su personalidad.